Alexandra Black, una joven brillante y apasionada de 22 años, acababa de graduarse de la Universidad de Indiana con un título en estudios sobre animales. Toda su vida había girado en torno a su profundo amor por los animales y había trabajado incansablemente para construir una carrera en la que pudiera marcar la diferencia. Era conocida por su buen corazón y dedicación, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí por sus amigos, su familia y, por supuesto, los animales. Desde muy pequeña, mostró una curiosidad natural por la vida silvestre y un deseo inquebrantable de proteger a aquellas criaturas que a menudo eran malinterpretadas o ignoradas por el público en general. Desde niña, Alexandra siempre se sintió atraída por los animales, encontrando consuelo y alegría en su presencia. Visitaba con frecuencia el zoológico local o santuarios de animales, cautivada por la majestuosidad y la gracia de criaturas como los leones, tigres y lobos. Su familia podía ver el brillo en sus ojos cuando hablaba de su sueño de trabajar con animales salvajes y la apoyaron con todo el corazón para que persiguiera esa pasión. Para todos los que la rodeaban era evidente que había encontrado su vocación. Su amor por los animales no era un interés pasajero, era un compromiso profundo y arraigado. Pasó incontables horas estudiando el comportamiento animal, aprendiendo a conectarse y cuidar distintas especies. Su tiempo en el Centro de Estudios Integrados del Comportamiento Animal de la Universidad de Indiana le permitió sumergirse por completo en ese mundo, trabajando junto a algunas de las mentes más brillantes del campo. El programa era pequeño y altamente selectivo, con un currículo riguroso diseñado para estudiantes verdaderamente dedicados a comprender el comportamiento animal en toda su complejidad. Alexandra fue una de las pocas afortunadas en obtener un lugar en este prestigioso programa, y fue allí donde su pasión por los animales floreció aún más. Los logros académicos de Alexandra eran notables. Sus profesores la elogiaban con frecuencia por su disciplina, su aguda inteligencia y su capacidad para reflexionar críticamente sobre los aspectos éticos y científicos del bienestar animal. Era una estudiante tranquila e introspectiva, a menudo vista leyendo o investigando por su cuenta, pero sus compañeros la admiraban por su profunda compasión y su disposición a escuchar y compartir conocimientos. Era evidente que Alexandra no solo estudiaba a los animales, sino que también encarnaba el espíritu de alguien que deseaba tener un impacto tangible en el mundo, mejorando la vida de aquellos que más le importaban, los animales. Su conexión con los animales era profunda y venía de familia. Su tía, Virginia, también compartía ese afecto por la vida silvestre y había trabajado con lobos rescatados en un santuario. Virginia fue una influencia clave en la vida de Alexandra, y solía compartir historias sobre sus propias experiencias trabajando con animales y la satisfacción emocional que venía de ayudar a criaturas necesitadas. Alexandra la admiraba profundamente y la veía como un modelo a seguir, soñando con seguir sus pasos. Siempre supo que su futuro estaría dedicado al cuidado de los animales, pero tras escuchar los relatos de su tía, encontró un nuevo sentido de propósito. Después de graduarse, Alexandra se sentía lista para comenzar el próximo capítulo de su vida. Quería aplicar todo lo que había aprendido en sus estudios y experiencias, pero también deseaba desafiarse aún más. Anhelaba la oportunidad de trabajar directamente con animales salvajes, en particular con los grandes felinos, cuya majestuosidad y poder siempre la habían fascinado. Cuando vio una oferta de trabajo en el Conservator Center en Burlington, Carolina del Norte, un santuario para grandes felinos, sintió que era el sueño hecho realidad. El Conservator Center era conocido por su trabajo con animales rescatados, muchos de los cuales habían sido confiscados a dueños privados o encontrados en situaciones desesperadas. Alexandra se sintió atraída por la misión del centro de rehabilitación y su compromiso de ofrecer un refugio seguro para estas magníficas criaturas. La idea de trabajar con leones, tigres y leopardos, animales que había estudiado durante tanto tiempo, la entusiasmaba enormemente. Postuló al cargo con la esperanza de que su pasión, experiencia y conocimientos la ayudaran a destacar. Cuando recibió la oferta de trabajo, Alexandra no pudo contener su emoción. Era todo por lo que había trabajado, una oportunidad para acercarse de manera directa a los animales que tanto amaba.
Hizo las maletas y se mudó a Carolina del Norte, ansiosa por comenzar en su nuevo empleo en el santuario. Los primeros días estuvieron llenos de orientación y capacitación, pero Alexandra se adaptó rápidamente a su nueva rutina. El trabajo era exigente, pero era exactamente lo que había soñado. Estaba rodeada de personas con ideas afines que compartían su amor por los animales y sentía que finalmente estaba en el lugar al que pertenecía. En el Conservator Center, a Alexandra le asignaron principalmente el trabajo con los grandes felinos. El santuario albergaba a más de 80 animales, incluyendo leones, tigres, leopardos y otras especies exóticas. Cada animal tenía su propia historia. Muchos habían sido rescatados de situaciones de abuso, mantenidos en cautiverio en condiciones terribles o abandonados por dueños que no eran aptos para cuidarlos. Alexandra se sintió especialmente atraída por los grandes felinos. Su fuerza y belleza la asombraban y la hacían sentirse humilde. Pasaba sus días limpiando los recintos, alimentándolos y observando su comportamiento, siempre intentando comprenderlos mejor. Le fascinaba la forma en que interactuaban entre ellos, su lenguaje corporal sutil y sus complejas estructuras sociales. El santuario era un lugar pacífico donde los animales podían sanar y vivir en un entorno lo más parecido posible a sus hábitats naturales. Alexandra amaba su trabajo, y aunque era desafiante, también era increíblemente gratificante. El personal era unido, y todos trabajaban en conjunto para asegurar el bienestar de los animales. Había un fuerte sentido de camaradería, y Alexandra rápidamente desarrolló fuertes amistades con sus compañeros. Ellos admiraban su dedicación y valoraban su disposición a aprender y hacer preguntas. Estaba claro que el corazón de Alexandra estaba en el lugar correcto, y rápidamente se convirtió en una parte fundamental del equipo. Pero, incluso mientras prosperaba en su nuevo rol, Alexandra era consciente de los riesgos inherentes a trabajar tan cerca de animales salvajes tan poderosos. El santuario tenía protocolos de seguridad estrictos para proteger tanto al personal como a los propios animales. Estas reglas eran fundamentales para evitar accidentes y lesiones, y Alexandra las tomaba muy en serio. Comprendía la importancia de respetar el espacio de los animales y de seguir las normas al pie de la letra. Su capacitación la había preparado para lo inesperado y se sentía confiada en su capacidad para manejar cualquier situación que pudiera surgir. Sin embargo, a pesar de su entrenamiento y de las medidas de seguridad existentes, Alexandra jamás podría haber predicho los trágicos acontecimientos que estaban por desarrollarse. Su tiempo en el santuario, que había comenzado como la realización de un sueño de toda la vida, estaba a punto de dar un giro devastador. El Conservator Center, ubicado en una extensa zona boscosa del condado de Caswell, Carolina del Norte, era un lugar que inspiraba tanto respeto como admiración. Fundado en 1999 en Mebane y posteriormente trasladado a un terreno más amplio de 45 acres, el santuario fue concebido como un refugio para animales exóticos necesitados, en particular grandes felinos que habían sido víctimas del comercio ilegal, negligencia o abandono. Muchos de estos animales habían vivido durante años en jaulas demasiado pequeñas, en patios traseros o en instalaciones no reguladas, sin atención médica adecuada, sin alimento balanceado y sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental. El santuario fue creado no solo para albergar a estos animales, sino también para brindarles una segunda oportunidad de vivir con dignidad. En el corazón de la misión del centro estaba la rehabilitación, permitir que los animales se recuperaran tanto física como emocionalmente. No era un zoológico tradicional. A diferencia de otros espacios donde los animales están enjaulados para el entretenimiento del público, el Conservator Center limitaba el contacto humano directo y promovía una filosofía de cuidado responsable. Las visitas eran guiadas, controladas y educativas. Cada recorrido era una oportunidad para enseñar a la gente sobre la vida silvestre, el tráfico de animales y la importancia de proteger especies amenazadas. Los terrenos estaban diseñados para parecerse lo más posible a los hábitats naturales de los animales. Había árboles altos, áreas con sombra, caminos de tierra y secciones divididas con vallas de acero reforzado.
Los recintos eran grandes y enriquecidos con plataformas elevadas, troncos, escondites y objetos que estimulaban el comportamiento natural de cada especie. Allí no solo vivían leones y tigres, sino también leopardos, caracales, cervales y otros animales menos conocidos pero igualmente fascinantes. El equipo del santuario estaba compuesto por cuidadores especializados, veterinarios, voluntarios y expertos en comportamiento animal. Muchos de ellos habían trabajado con fauna salvaje en otros países o en rescates de emergencia y compartían una profunda pasión por lo que hacían. Dentro de este entorno vivían 16 leones, 3 tigres, 2 leopardos y una variedad de otros felinos salvajes. Entre ellos se encontraba Matai, el león que más tarde se haría tristemente célebre. Matai había nacido en el propio centro después de que su madre fuera confiscada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, en 2004. La madre de Matai había vivido en condiciones lamentables antes de llegar al santuario, desnutrida, aislada y emocionalmente alterada. El nacimiento de Matai y sus hermanos, Calvin, Katrina y Savik, fue visto como un símbolo de renovación, una oportunidad para ofrecer a una nueva generación de felinos una vida digna desde el principio. Matai, sin embargo, siempre fue diferente. Mientras sus hermanos eran juguetones, curiosos y socialmente activos, él era reservado, tímido y mostraba un comportamiento más introspectivo. Desde joven prefería observar desde lejos antes de acercarse a las personas o incluso a sus propios cuidadores. No era agresivo, pero sí muy cauteloso. Se guiaba por las señales sociales de sus hermanos. Si ellos se acercaban, él lo hacía también. Si ellos se alejaban, él retrocedía. Era como si necesitara una señal constante de que era seguro interactuar. Los cuidadores lo conocían bien y respetaban su espacio, considerando su personalidad como parte de su individualidad. A pesar de su timidez, Matai se convirtió en uno de los animales más emblemáticos del centro. Su melena dorada, su porte imponente y su mirada profunda captaban la atención de los visitantes. Pero lo que más sorprendía era su calma. Incluso cuando había ruidos fuertes, voces extrañas o cámaras fotográficas, él rara vez reaccionaba de manera agresiva. Su comportamiento era consistente con un animal rehabilitado que había aprendido a coexistir pacíficamente con su entorno. El Conservator Center recibía aproximadamente 16,000 visitantes al año, todos ellos en visitas guiadas. Las reglas eran estrictas. Los visitantes debían mantener distancia, no gritar, no usar flash y nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar las vallas. A lo largo de los años, el centro había construido una reputación como un refugio seguro tanto para los animales como para las personas. Muchos de los visitantes eran estudiantes, familias y amantes de la naturaleza que deseaban ver de cerca a estos majestuosos animales sin contribuir a su explotación. El día a día en el centro era exigente. Los cuidadores empezaban temprano, asegurándose de que los animales estuvieran alimentados, sus espacios limpios y sus comportamientos dentro de lo esperado. Las tareas se distribuían entre el equipo con precisión y los protocolos de seguridad eran reforzados continuamente. Cualquier error podía tener consecuencias graves y todos sabían que trabajar con animales salvajes requería un equilibrio entre confianza y respeto constante. Cuando Alexandra se unió al equipo, fue asignada al área de los grandes felinos casi de inmediato. Su formación académica, su actitud responsable y su pasión evidente por los animales la convirtieron en una candidata ideal. Aunque llevaba pocos días en el trabajo, ya se había ganado el aprecio de varios compañeros. Se mostró disciplinada, amable con los animales, atenta a los detalles y dispuesta a aprender todo lo que no enseñan los libros. Las pequeñas señales que indican si un león está relajado o alerta, si un tigre está aburrido o estresado, si un movimiento aparentemente insignificante podría anticipar un comportamiento inusual. Alexandra solía quedarse, después de su turno, tomando notas, observando en silencio o hablando con los cuidadores más experimentados. Para ella, cada jornada en el Conservator Center era una oportunidad de crecimiento personal y profesional. A pesar del esfuerzo físico y la intensidad del entorno, se sentía completamente realizada. Era feliz, ilusionada y profundamente agradecida de poder formar parte de algo tan importante.
Lo que ni Alexandra ni nadie podía imaginar era que, en medio de este santuario de protección y esperanza, se gestaba una tragedia que lo cambiaría todo. La mañana del 27 de febrero de 2019 comenzó como cualquier otra en el Conservator Center. La luz del sol se filtraba a través de los árboles altos del bosque que rodeaba el santuario, iluminando las jaulas con una calidez tenue. Era un día templado, el tipo de clima perfecto para trabajar al aire libre. Alexandra Black, como cada mañana desde que había comenzado en el centro, llegó temprano y saludó a sus compañeros con una sonrisa tranquila y decidida. Estaba comenzando su 10º día en el trabajo. Aunque era nueva, su manera de actuar no delataba nerviosismo. Había asimilado rápidamente la rutina diaria y mostraba seguridad en sus movimientos. Como de costumbre, revisó el tablero de tareas del día. Su asignación era limpiar el recinto de los leones y preparar su comida. Era una tarea rutinaria, una que ya había hecho varias veces durante su breve estancia. Había recibido capacitación específica sobre cómo actuar en la zona de los grandes felinos, seguir el protocolo de seguridad al pie de la letra, mantener siempre la vigilancia visual sobre las puertas y compuertas, y nunca entrar en un recinto si no se estaba completamente seguro de que los animales se encontraban en un área separada y cerrada. El protocolo era claro y no dejaba margen de error. Antes de entrar a un recinto para hacer tareas de limpieza o mantenimiento, los leones debían ser trasladados a un área segura, separada por una compuerta reforzada, que debía ser cerrada y asegurada con candado. Una vez verificado ese paso, y con confirmación visual o auditiva de un segundo cuidador, se podía proceder con la limpieza. Esta secuencia se repetía diariamente, y los trabajadores del santuario sabían que cualquier desvío, cualquier omisión, podía ser fatal. Alexandra, meticulosa por naturaleza, era respetuosa de estas reglas. No era imprudente ni confiada en exceso. Había demostrado en su corta estancia que entendía lo que estaba en juego. No solo se trataba de mantener su propia seguridad, sino también la de sus compañeros y de los propios animales. Ella sabía que incluso los leones más tranquilos, como Matai, seguían siendo depredadores con fuerza y reflejos imposibles de controlar sin las barreras adecuadas. Esa mañana, sin embargo, algo se salió de control. No se sabe exactamente qué ocurrió ni en qué momento ocurrió el fallo. Algunos empleados reportarían más tarde que una pelota de juego, de esas que se usan para estimulación de grandes felinos, pudo haber obstruido el cierre completo de la compuerta que separaba el área de descanso de Matai del recinto principal. Otros sugerirían que quizás fue un descuido humano, pero hasta hoy no existe una versión definitiva. Lo que sí se sabe es que la compuerta que debía estar cerrada no lo estaba, y eso cambió el curso de los acontecimientos. Alexandra entró en el recinto sin sospechar nada. Según el reporte oficial, eran las 11:15 a.m. cuando comenzó a limpiar. El recinto estaba aparentemente vacío. No había señales visibles del león. Como parte de su rutina, llevaba un cubo, herramientas de limpieza y carne de ciervo para alimentar a los felinos después de terminar su trabajo. Durante unos minutos, todo transcurrió con normalidad. Barría hojas secas, recogía restos, limpiaba áreas de descanso. No tenía forma de saber que al otro lado de una compuerta sin asegurar, Matai la observaba en silencio. Es probable que Alexandra no haya escuchado el ruido sutil del metal deslizándose, ni el paso suave pero pesado del león avanzando. Matai, acostumbrado a seguir a sus hermanos en situaciones sociales, entró en el recinto de forma sigilosa. Hasta ese momento, había sido un animal tímido, reservado, que no mostraba signos de agresividad. Pero algo cambió al ver una figura humana sola, vulnerable, dentro de su territorio. Para un animal salvaje, incluso uno rehabilitado, el instinto puede activarse de manera súbita, sin previo aviso. En muchos casos de ataques de grandes felinos, no hay señales previas. La decisión del animal ocurre en un segundo. El olor, el movimiento, un cambio en el ambiente puede ser suficiente para que su comportamiento cambie radicalmente. En ese instante, Alexandra no tenía forma de defenderse ni tiempo para reaccionar.
Al terminar de limpiar una de las esquinas del recinto, se giró, y fue entonces cuando lo vio. Mathai estaba frente a ella, inmóvil, sus ojos clavados en los suyos. Lo que pasó en los siguientes segundos fue trágicamente silencioso. No hubo gritos que alertaran a los compañeros. No hubo tiempo de pedir ayuda. Alexandra, enfrentada al depredador, no entró en pánico. Los informes posteriores indican que, al ver al león, intentó aplicar lo que había aprendido en sus estudios. Levantó la carne que había llevado, tal vez como intento de distracción o para calmar al animal. En el mejor de los casos, quería redirigir su atención hacia el alimento. Pero Mathai no se detuvo. Con una velocidad asombrosa, el león se abalanzó sobre ella. No hubo vacilación. Las garras se extendieron, los músculos se tensaron, y en un salto, Mathai redujo la distancia que los separaba. Alexandra cayó al suelo, completamente superada por la fuerza de un animal que pesaba más de 270 kilos. La lucha fue breve y brutal. Mathai la inmovilizó con sus patas delanteras, mientras sus garras desgarraban su cuello y su torso. El ataque fue preciso, guiado por instinto y devastador. En ningún momento se reportaron sonidos que alertaran al resto del personal. Los cuidadores que estaban cerca no supieron del ataque hasta que fue demasiado tarde. Mathai no rugió. Alexandra no gritó. El ataque ocurrió en completo silencio, un acto de violencia tan rápida y repentina que, para cuando alguien se percató de lo que había ocurrido, Mathai ya estaba arrastrando el cuerpo de Alexandra hacia su área privada a través de la compuerta que nunca debió haber estado abierta. A partir de ese momento, el ambiente en el santuario se tornó caótico. El equipo se movilizó rápidamente, pero se encontró con un obstáculo insalvable: la falta de preparación real ante un ataque. No había armas tranquilizantes a mano. No existía un plan de respuesta inmediata que pudiera ejecutarse sin improvisaciones. Alexandra, que había comenzado ese día como cualquier otro, con la ilusión de trabajar junto a los animales que amaba, ya no estaba consciente. Su cuerpo, herido, yacía en el área de un león que hasta entonces todos creían conocer. Y aún faltaba lo peor: el tiempo que pasaría antes de que alguien lograra intervenir, el dilema de qué hacer con el león y las preguntas, las infinitas preguntas, que seguirían después. El ataque de Mathai fue tan veloz y letal que apenas dejó espacio para la reacción. Alexandra no tuvo oportunidad de correr, ni de buscar refugio, ni siquiera de gritar. Estaba atrapada en el recinto con un depredador de 270 kilos, cuyas garras podían abrir carne con la misma facilidad que una cuchilla. En el mundo animal, los leones no matan por maldad. No sienten odio ni rabia como los humanos. Actúan por impulso, por instinto, por una percepción repentina de amenaza o estímulo. Lo que llevó a Mathai a atacar sigue siendo un misterio. Algunos expertos sostienen que fue un acto de territorialidad. Otros creen que, al estar acostumbrado a que los humanos nunca entraran directamente en su espacio sin barreras, percibió a Alexandra como una anomalía, algo que no encajaba en su entorno seguro. Y hay quienes, simplemente, aceptan que la naturaleza salvaje, por más domesticada que parezca, nunca se puede controlar del todo. Desde el primer zarpazo, Alexandra entró en una lucha imposible. La fuerza de un león adulto es 10 veces superior a la de un humano promedio. Sus garras, afiladas y curvadas, no solo desgarran la piel, sino que pueden romper huesos con un golpe bien dirigido. Mathai cayó sobre ella con una precisión escalofriante, como lo haría con una presa en la sabana. Sus patas delanteras se aferraron a sus hombros, inmovilizándola. En cuestión de segundos, la arrastró por el suelo de tierra y grava. Cada movimiento del león provocaba heridas más profundas, laceraciones en su espalda, abdomen, cuello y brazos. El cuerpo de Alexandra fue tratado por el depredador no como el de una cuidadora conocida, sino como un objetivo neutral, un elemento extraño que debía ser eliminado o dominado. Pero a pesar del horror del momento, hay testimonios de que Alexandra no perdió la calma de inmediato. Algunos creen que trató de utilizar su entrenamiento en comportamiento animal para desviar la atención del león.
Con una mezcla de esperanza y desesperación, agitó el trozo de carne de ciervo frente a Mathai, esperando quizás que el olor, el estímulo de comida, cambiara su enfoque. Era una respuesta lógica basada en su formación: redirigir el estímulo, controlar el entorno, minimizar el conflicto. Sin embargo, en esa fracción de segundo, Alexandra descubrió una verdad brutal que ningún libro, ninguna clase universitaria ni entrenamiento podía contradecir. Cuando un león entra en modo de ataque, no hay razonamiento posible que lo detenga. El instinto de conservación de Alexandra, probablemente muy fuerte, fue completamente sobrepasado por la capacidad física del animal. Mathai la empujó con sus patas traseras, presionando su pecho contra el suelo. Luego mordió. No fue una mordida superficial o de advertencia, fue una mordida letal, dirigida al cuello, el lugar donde los leones atacan cuando cazan. La mandíbula de un león puede ejercer una presión de más de 600 libras por pulgada cuadrada, lo suficiente para aplastar una tráquea o romper vértebras cervicales. Alexandra sufrió heridas gravísimas en cuestión de segundos. Aún así, según la autopsia, no murió de inmediato. Eso sugiere que, durante los primeros minutos del ataque, permaneció consciente al menos en parte, lo que convierte este episodio en aún más desgarrador. Mathai no rugió ni expresó señales típicas de agitación. No hubo el rugido ensordecedor que muchos imaginarían. El ataque fue silencioso, metódico, instintivo. Después de inmovilizar a Alexandra, el león la arrastró por el cuello, como lo haría con una presa cazada. Cruzó con ella la compuerta entreabierta y la llevó de vuelta a su recinto privado, el mismo espacio donde había dormido y comido toda su vida. Allí se detuvo. No la devoró. No continuó el ataque con violencia gratuita. Simplemente se acostó junto a ella, colocándose en una posición dominante, como lo haría en la naturaleza con una presa asegurada. Este comportamiento confundió aún más a los cuidadores cuando finalmente llegaron a la escena. Algunos pensaron que Mathai solo quería proteger su espacio. Otros temieron lo peor. Durante casi media hora, nadie supo con certeza qué estaba pasando dentro del recinto. Algunos empleados reportaron haber oído un ruido seco, como un cuerpo cayendo, pero lo atribuyeron a un objeto o herramienta. Otros asumieron que Alexandra seguía realizando sus tareas en otra sección del santuario. La falta de gritos, de señales de alarma inmediatas, hizo que el tiempo pasara sin intervención. Fue un silencio mortal. Finalmente, uno de los cuidadores se acercó para entregar más comida a los leones y vio lo que parecía ser una figura humana inmóvil en el suelo del recinto de Mathai. Al comprender la magnitud de lo que estaba viendo, corrió a alertar al resto del personal. Pero entonces surgió un nuevo problema. No había protocolos establecidos para un rescate de emergencia en esas condiciones. No existía un equipo de respuesta rápida. Nadie había entrenado para una situación en la que uno de los cuidadores fuera atacado y el león permaneciera cerca del cuerpo sin dejar que nadie se acercara. En lugar de tener a mano un rifle tranquilizante cargado, listo para actuar, hubo que buscarlo. Y no fue fácil. El director del santuario, Douglas Evans, tardó varios minutos en localizar el arma. Cuando finalmente la encontró, se mostró torpe al intentar cargarla. Nunca antes la había usado en una situación real. El primer dardo, según reportes, se rompió durante el proceso de carga, inutilizando el arma en un momento crítico. A esas alturas, Alexandra seguía tirada en el suelo, con un cuerpo que ya comenzaba a mostrar signos de rigidez. Nadie sabía si estaba viva, inconsciente o muerta. Mientras tanto, algunos cuidadores intentaron disuadir al león usando mangueras de agua a presión. En otros casos, esa técnica había funcionado para alejar a los felinos sin necesidad de sedarlos. Pero con Mathai no sirvió. El león se mantuvo firme junto al cuerpo de Alexandra, sin moverse, sin ceder terreno. Su comportamiento no era agresivo, pero tampoco permitía el acceso. En su mente animal, ese cuerpo ya formaba parte de su territorio. En ese intervalo de confusión y temor, las decisiones importantes quedaron suspendidas. ¿Valía la pena arriesgar más vidas humanas para recuperar el cuerpo?
Se debía disparar al león, un animal rehabilitado que nunca había mostrado violencia antes. ¿Y si Alexandra aún respiraba? ¿Y si unos segundos más podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte? Todas esas preguntas flotaban en el aire mientras pasaban los minutos, hasta que finalmente se tomó contacto con la oficina del sheriff. Solo entonces, casi 3 horas después del ataque, llegó el refuerzo necesario para actuar. Pero para Alexandra, todo ya había cambiado. Y para el santuario, también. Lo que debía ser un entorno seguro y compasivo, se había convertido, sin advertencia previa, en el escenario de una tragedia irreversible. Mientras el cuerpo herido de Alexandra yacía en el recinto de Mathai, una mezcla de parálisis, horror y desorganización se apoderó del Conservator Center. El santuario, que hasta entonces se había enorgullecido de su enfoque cuidadoso y humano hacia los animales salvajes, se encontró enfrentando su peor pesadilla, un cuidador atacado por uno de los felinos bajo su protección. Los minutos que siguieron fueron una combinación de incertidumbre, errores humanos y una ausencia devastadora de preparación logística. En teoría, el centro tenía un protocolo de seguridad. En la práctica, ese protocolo estaba fragmentado, mal entendido y, como quedaría demostrado, prácticamente ineficaz frente a una crisis real. Cuando el personal confirmó que Alexandra estaba dentro del recinto con Mathai, lo primero que enfrentaron fue la falta de herramientas adecuadas para una intervención inmediata. No había ningún sistema de alarma centralizado para emergencias, ni personal médico capacitado en trauma en el lugar. La única arma tranquilizante disponible estaba en manos del director, Douglas Evans, quien jamás había tenido que usarla bajo presión, ni mucho menos en una situación tan extrema. Evans, enfrentado a una realidad que lo superaba emocional y técnicamente, buscó el rifle tranquilizante. El arma estaba guardada en un área segura, descargada y sin dardos preparados. Perdió tiempo valioso intentando reunir todos los elementos necesarios para armarla. Cuando finalmente lo logró, su inexperiencia se hizo evidente. El primer intento de cargar el dardo falló. El proyectil se rompió dentro del cañón. El nerviosismo lo desbordaba. Tenía las manos temblorosas, la respiración agitada y una mirada perdida que no era propia de alguien entrenado para este tipo de eventualidades. Durante este tiempo, otros empleados intentaban métodos alternativos, desesperados. Intentaron llamar a los bomberos, quienes llegaron minutos después con la intención de usar mangueras de alta presión para espantar al león. No había coordinación entre las partes. Mientras unos buscaban contacto con las autoridades locales, otros permanecían en la periferia del recinto, observando con impotencia cómo Mathai se mantenía de pie junto al cuerpo de Alexandra, como si lo vigilara. El león no rugía, no mostraba signos de agitación, pero tampoco permitía que nadie se acercara. Su comportamiento era, según los cuidadores con experiencia, inusualmente firme. No parecía confundido ni temeroso. Parecía convencido de que estaba defendiendo algo que ya le pertenecía. Las mangueras resultaron inútiles. A pesar de los chorros de agua dirigidos hacia su cuerpo, Mathai no retrocedió. Algunos trabajadores especularon que el león, al haber sido criado en ese santuario, no asociaba el agua como una amenaza. Había vivido toda su vida entre humanos, había sido alimentado, observado y cuidado en entornos similares. Su nivel de adaptación le permitía resistir sin miedo estímulos que en la naturaleza habrían significado un riesgo. Eso lo hacía aún más peligroso. No actuaba por miedo, sino por decisión. Pasó 1 hora, luego 2. Alexandra seguía sin recibir atención médica. Nadie sabía con certeza si estaba viva, aunque algunos todavía mantenían la esperanza. No había forma de verificar su pulso o su respiración sin poner en riesgo a otro trabajador. La indecisión creció. Algunos miembros del equipo expresaron su frustración en voz alta. ¿Por qué no se disparaba directamente al león? ¿Cuánto más debían esperar? Pero el disparo letal no era una decisión fácil de tomar. Mathai era parte del santuario desde su nacimiento. Era un animal que habían cuidado durante 14 años. Matarlo implicaba destruir no solo una vida,
sino también parte del propósito del centro. Pero también estaba la otra vida, la humana, aún indefinida, aún no confirmada como perdida. Alexandra había llegado con sueños, con vocación, con la esperanza de hacer el bien. Ahora estaba tendida en el suelo, sin defensa, mientras los minutos seguían pasando. Afuera del recinto, la tensión crecía con cada segundo. Finalmente, a las pocas horas de iniciado el incidente, llegaron agentes de la oficina del sheriff del condado. El sargento Michael Griggs lideraba el pequeño equipo. Lo que encontró fue una escena inquietante. Empleados paralizados, autoridades frustradas y al fondo, un león inmóvil sobre el cuerpo de una joven. Tras evaluar la situación, Griggs supo que las soluciones suaves ya no eran opción. Aunque su equipo no estaba entrenado específicamente para lidiar con animales salvajes, tenía claro que cada segundo de demora podía significar la diferencia entre salvar o no un cuerpo para darle a la familia la oportunidad de despedirse. Douglas Evans había conseguido una cerbatana y logró disparar 2 dardos tranquilizantes a Mathai, pero no surtieron efecto. Posiblemente la dosis era insuficiente, o el tiempo de reacción del sedante demasiado lento para una emergencia. Mathai seguía en el mismo lugar, sin mostrar señales de debilidad o somnolencia. Fue en ese momento que Griggs tomó la decisión que marcaría el cierre de la tragedia: autorizar el uso de fuerza letal. 8 disparos atravesaron el aire. Mathai rugió, se tambaleó y finalmente cayó, muerto. El sonido de los disparos retumbó en todo el santuario y con él se terminó cualquier posibilidad de una resolución pacífica. El león que había crecido allí, que había sido parte de la vida de todos los que trabajaban en el lugar y que nunca antes había mostrado agresión, yacía muerto junto a la cuidadora que, durante días, lo había alimentado, observado y respetado. Una vez muerto el león, los oficiales ingresaron al recinto. Se acercaron con cautela, aún temerosos de que pudiera haber otro animal suelto. Cuando llegaron al cuerpo de Alexandra, la realidad se impuso. Estaba muerta. No había signos vitales. El informe forense confirmaría más tarde lo que los paramédicos no tardaron en deducir. Alexandra había muerto desangrada por las heridas profundas provocadas por garras y colmillos. También había sufrido fracturas, laceraciones extensas en el cuello, el torso y los brazos. Pero lo más doloroso fue saber que no murió de inmediato, que durante al menos parte del tiempo que estuvo en el suelo, aún vivía. La falta de una intervención oportuna, de herramientas adecuadas y de un plan claro de rescate dejaron a Alexandra sola, atrapada entre el instinto animal de un león y la incapacidad humana de actuar con eficacia. Cuando se retiró su cuerpo, un silencio pesado cayó sobre el santuario. Nadie hablaba. Algunos lloraban. Otros simplemente caminaban de un lado a otro sin saber cómo digerir lo ocurrido. La muerte de Alexandra no fue simplemente una tragedia. Fue también una acusación silenciosa contra un sistema que no estaba preparado. Contra una estructura que decía proteger tanto a los animales como a los humanos, pero que al momento de la verdad falló en ambos frentes. Ese día, el Conservator Center dejó de ser un lugar de paz. Se convirtió en una escena de crimen, en el símbolo doloroso de lo que puede pasar cuando la pasión no va acompañada de preparación. Y aunque el cuerpo de Alexandra fue retirado, su historia y la forma en que murió permanecerían ahí, grabadas en la tierra de aquel recinto, como un recordatorio permanente de todo lo que no debió haber ocurrido. La muerte de Mathai marcó un antes y un después dentro del Conservator Center. La decisión de acabar con la vida del león fue, para muchos, inevitable. Pero para otros, especialmente aquellos que habían trabajado codo a codo con el animal durante más de una década, fue una tragedia paralela a la de Alexandra. El cuerpo del león, aún tibio, yacía en el suelo del recinto, rodeado por agentes armados y empleados en shock. Era el símbolo de un sistema que había fallado desde múltiples ángulos: seguridad deficiente, protocolos ineficientes, falta de entrenamiento ante emergencias
y una profunda desconexión entre la idealización de trabajar con animales salvajes y la realidad peligrosa que eso implicaba. Cuando los oficiales retiraron finalmente el cuerpo de Alexandra, lo hicieron con extrema precaución. Cargaron sus restos en una camilla forense y los cubrieron con una sábana blanca. Aunque se trataba de preservar la dignidad de la víctima, no había manera de borrar el impacto de lo ocurrido. Cada paso que los paramédicos daban al salir del recinto parecía marcar un punto más en una cadena de dolor, incomprensión y culpa. Muchos de los empleados del centro observaban desde lejos, con lágrimas en los ojos, incapaces de comprender cómo había ocurrido algo tan impensable en un lugar dedicado precisamente a la protección y respeto de la vida. La autopsia oficial realizada a Alexandra reveló una verdad tan desgarradora como brutal. Había muerto desangrada por múltiples heridas de garras y mordidas. Las laceraciones eran profundas, especialmente en el cuello, la espalda y el abdomen. La herida más crítica fue una mordida en la base del cuello que, según los forenses, fue la que ocasionó el colapso circulatorio. Pero lo más impactante fue que los informes médicos indicaron que no murió de forma instantánea. Durante un periodo indeterminado, quizás minutos, permaneció con vida, consciente, probablemente sintiendo cada segundo de dolor y pánico, mientras su cuerpo era arrastrado por el león hacia el otro lado del recinto. Este detalle estremeció a su familia, especialmente a su tía Virginia, quien más adelante declararía que lo que más la atormentaba no era solo la muerte en sí, sino la forma en que sucedió y el tiempo que Alexandra pasó sin asistencia, sin consuelo, sin auxilio alguno. Para ellos, el centro no solo había fallado en la prevención, sino también en la respuesta. No se trataba solamente de un accidente. En palabras de su padre, no fue solo un fallo técnico, fue un fallo moral. La noticia del ataque no tardó en llegar a los medios. En cuestión de horas, estaciones de televisión locales y nacionales cubrían la historia con titulares dramáticos. León mata a joven cuidadora en santuario de Carolina del Norte. Tragedia en centro de rescate animal. Voluntaria muere en manos de un león. Fallo humano o tragedia inevitable. El público, que durante años había visitado el santuario como un lugar de educación y conciencia ecológica, ahora veía el sitio bajo una luz completamente diferente. El centro pasó de ser visto como un refugio a ser percibido como una institución irresponsable, improvisada y peligrosamente inexperta. Las críticas llegaron desde todos los frentes. Veterinarios, expertos en comportamiento animal, organizaciones defensoras de derechos animales y, sobre todo, el público general comenzaron a exigir respuestas. ¿Cómo era posible que no hubiera un plan de emergencia bien estructurado? ¿Por qué no había armas tranquilizantes listas para ser usadas de inmediato? ¿Cómo es que una joven cuidadora podía ser enviada sola a un recinto sin que alguien más verificara la seguridad del entorno? Cada una de estas preguntas abrió una herida más profunda en la reputación del Conservator Center. Una de las críticas más fuertes vino de PETA, una organización que desde hacía tiempo cuestionaba la existencia de santuarios no acreditados que mantenían animales salvajes en recintos cerrados. Brittany Peet, directora de cumplimiento legal de animales en cautiverio de la organización, emitió un comunicado contundente. Los humanos y los animales seguirán perdiendo sus vidas mientras zoológicos de carretera sin acreditación, como el Conservator Center, continúen encerrando animales peligrosos por entretenimiento o exhibición. Su declaración se volvió viral. Muchas personas que hasta entonces habían defendido el santuario comenzaron a cuestionar si era realmente ético mantener a leones, tigres y leopardos en confinamiento, incluso con fines educativos. La presión pública creció exponencialmente. Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar qué había fallado. Se interrogó a los empleados, se revisaron cámaras de seguridad, se analizaron los registros de mantenimiento y se reconstruyó el cronograma del día. La investigación reveló que el fallo había sido una cadena de errores humanos, una combinación letal de rutina, confianza excesiva y negligencia técnica.
A pesar de que todos sabían que la seguridad debía ser una prioridad, la práctica cotidiana había erosionado el sentido de peligro. Muchos empleados afirmaron que las compuertas de separación a veces quedaban mal cerradas y que no siempre se realizaban verificaciones dobles. Pero incluso si el error hubiese sido de Alexandra, algo que nunca se comprobó, las críticas no disminuyeron, porque el sistema no debía permitir que una sola persona, nueva en el puesto, tuviera la responsabilidad de verificar algo tan crítico por sí sola. La cultura institucional había fallado, y en esa falla, una vida joven y llena de futuro se había perdido. Los días siguientes al ataque fueron de duelo, de silencio incómodo y de reflexión amarga. Se colocaron flores en la entrada del santuario, mensajes de apoyo para la familia y retratos de Alexandra con animales que había cuidado durante su corta pero intensa carrera. Pero esos homenajes no bastaban para limpiar el dolor ni restaurar la confianza. La familia Black, devastada, comenzó una campaña para exigir justicia y cambio. Virginia Black, con la determinación que caracteriza a los activistas, tomó la iniciativa de hablar públicamente. En entrevistas con cadenas nacionales y en audiencias legislativas expresó su dolor, pero también su voluntad de transformar la tragedia de su sobrina en una oportunidad de mejora. No podemos devolverle la vida a Alexandra, dijo, pero sí podemos evitar que otra familia pase por lo mismo. Virginia propuso la creación y aprobación de una ley que obligara a los centros que albergaran animales exóticos o peligrosos a contar con protocolos de seguridad verificados por organismos estatales y entrenamientos obligatorios certificados para todo su personal. También exigió que las armas tranquilizantes estuvieran cargadas, accesibles y en manos de personas capacitadas en todo momento. Mientras tanto, la comunidad científica debatía el futuro de este tipo de santuarios. ¿Podía justificarse el encierro de animales salvajes en recintos cerrados? ¿Eran lugares como el Conservator Center parte de la solución o del problema? Muchos expertos coincidieron en que, sin una regulación rigurosa, la línea entre santuario y zoológico informal era demasiado fina, y en esa confusión, vidas humanas y animales estaban en peligro. La muerte de Alexandra dejó una marca indeleble no solo en su familia y colegas, sino en toda una industria que hasta entonces operaba en muchos casos sin supervisión estricta. Su nombre comenzó a asociarse con reformas, con responsabilidad, con una nueva conciencia sobre el peligro real de trabajar con criaturas cuya esencia salvaje nunca desaparece, sin importar cuánto las amemos o creamos conocerlas. Y aunque ya no estaba físicamente presente, su legado empezaba a tomar forma como el catalizador de un cambio largamente postergado. Tras la muerte de Alexandra Black y el sacrificio de Mathai, las ondas de choque se extendieron mucho más allá del Conservator Center. La noticia se convirtió en un punto de inflexión, no solo por la naturaleza trágica del incidente, sino porque desató un profundo cuestionamiento nacional sobre cómo se gestionaban los santuarios, zoológicos privados y recintos de animales exóticos en Estados Unidos. Lo que al principio parecía un accidente aislado pronto se reveló como el síntoma de un problema estructural más amplio: la falta de regulaciones claras, la escasa supervisión estatal y la débil preparación para situaciones de emergencia que podían costar vidas humanas y animales por igual. En los días posteriores a la tragedia, la familia de Alexandra fue arrastrada a un torbellino emocional y mediático. Las condolencias llegaban desde todas partes. Compañeros de universidad, profesores, amantes de los animales, incluso extraños conmovidos por su historia. Pero junto al dolor había una creciente rabia. El duelo se mezclaba con una necesidad apremiante de respuestas. ¿Por qué no había personal médico en el lugar? ¿Por qué el recinto no estaba equipado con cámaras activas que alertaran al instante sobre una posible incursión de un animal en un área no segura? ¿Cómo era posible que se permitiera a una empleada nueva acceder sola a un espacio con animales potencialmente mortales? Para los Black, la falta de preparación no fue un accidente, fue negligencia. No lo veían como un error fortuito, sino como una cadena de decisiones fallidas que venían de una cultura organizacional más interesada en la imagen y la misión pública del santuario que en la implementación de verdaderas medidas de protección.
En declaraciones públicas, su tía Virginia se convirtió en una portavoz poderosa, decidida y articulada. Hablaba desde el dolor, pero también desde el conocimiento. Como activista por los derechos de los animales y ex colaboradora en parques de rescate, comprendía las complejidades de trabajar con especies salvajes y también lo que debía esperarse de cualquier organización seria que pretendiera hacerlo. Virginia Black no tardó en reunirse con legisladores estatales, proponiendo una reforma legislativa que regulara de manera más estricta la operación de santuarios y centros con fauna exótica. Su propuesta era directa. Los centros que mantuvieran animales salvajes debían estar registrados bajo estándares estatales y federales, contar con planes de seguridad revisados y aprobados por agencias locales de emergencia, y realizar simulacros de respuesta ante crisis al menos una vez por trimestre. Además, requería que todo el personal recibiera formación certificada en manejo de animales salvajes y que hubiera armas tranquilizantes cargadas y listas para su uso inmediato, bajo la supervisión de personas capacitadas. La campaña fue ganando impulso rápidamente. Medios nacionales comenzaron a cubrir las comparecencias de Virginia ante el Congreso estatal. Sus discursos, emotivos pero firmes, apelaban tanto al corazón como a la razón. Alexandra murió sola, atrapada en un recinto donde debía haber estado segura. No porque trabajara con animales peligrosos, sino porque nadie se tomó el tiempo de prepararse para un escenario como ese. No debería haber muerto, y ninguna otra persona debería correr el mismo destino, afirmó en una audiencia pública que fue transmitida en directo. Las palabras de Virginia no cayeron en saco roto. Legisladores locales comenzaron a revisar las leyes existentes y descubrieron algo alarmante. Carolina del Norte era uno de los únicos 4 estados de todo el país que no tenía leyes estatales específicas que regularan la propiedad de grandes felinos no nativos. En otras palabras, cualquier persona podía, con pocas restricciones, poseer un león, un tigre o un leopardo sin tener que demostrar capacitación o condiciones mínimas de seguridad. Aunque algunas ciudades y condados imponían sus propias reglas, no existía una ley uniforme a nivel estatal. La revelación fue escandalosa para el público general. La idea de que alguien pudiera mantener un león en un recinto improvisado, sin supervisión, sin controles, sin preparación profesional, estremeció a muchos. Y aunque el Conservator Center era una organización más formal que un zoológico de carretera, como muchos llamaban a las instalaciones clandestinas, el hecho de que funcionara en ese vacío legal era, para muchos, inaceptable. Las redes sociales comenzaron a hervir. Activistas de bienestar animal, influencers del ámbito ecológico, veterinarios y ciudadanos comunes sumaron sus voces al reclamo por una ley más estricta. Se crearon campañas bajo hashtags como #Justicia para Alexandra y #Ley de Felinos Ya. Cada publicación relataba su historia, acompañada de imágenes de la joven con grandes felinos y advertencias sobre los peligros de permitir que este tipo de centros operaran sin controles exigentes. Mientras tanto, los defensores del Conservator Center trataban de resistir la avalancha mediática. Emitieron varios comunicados expresando su dolor por lo ocurrido, agradeciendo el trabajo de Alexandra y defendiendo la labor del centro como una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales. Sin embargo, su reputación había sido golpeada de forma irreversible. La falta de preparación durante el ataque, la respuesta lenta y la aparente desorganización de su equipo dejaron en evidencia grietas profundas en su funcionamiento. El debate se volvió más complejo. Algunos expertos argumentaban que cerrar este tipo de centros no resolvería el problema, sino que lo empeoraría. Los animales rescatados terminarían sin refugio. Otros proponían un sistema de licencias estrictas y auditorías constantes para garantizar que solo organizaciones con infraestructura y personal altamente capacitado pudieran mantener animales salvajes. Lo que quedaba claro para todos era que el sistema necesitaba urgentemente un rediseño legal y ético. En paralelo, la familia de Alexandra inició acciones legales contra el centro. Presentaron una demanda alegando negligencia grave, falta de protocolos de seguridad
y exposición innecesaria al riesgo. Aunque no buscaban compensación económica, sino justicia y reformas estructurales, el proceso legal puso más presión sobre el santuario, que ya enfrentaba una caída drástica en donaciones, una reducción en visitas y la renuncia de varios miembros del personal. A nivel nacional, otras organizaciones comenzaron a revisar sus propios procedimientos. La tragedia de Alexandra sirvió como una alarma brutal. Si podía pasar allí, podía pasar en cualquier parte. Centros en Texas, Florida y California empezaron a actualizar sus protocolos, implementar entrenamientos más rigurosos y, en algunos casos, reevaluar si debían continuar albergando animales de gran tamaño. Así, la historia de Alexandra trascendió la línea entre tragedia y transformación. Su muerte fue una herida abierta en el corazón de la comunidad de cuidado animal, pero también se convirtió en una chispa de conciencia colectiva. Gracias a la incansable lucha de su familia, especialmente de su tía Virginia, y al eco que encontró en la sociedad, se iniciaron los cimientos de un cambio legislativo que llevaba años postergado. Y aunque ningún cambio podrá devolverle la vida, la posibilidad de evitar que otros sufran lo mismo empezó a tomar forma en el eco de su historia. A medida que el caso de Alexandra Black seguía ganando atención en medios, redes y foros legales, el debate público comenzó a volverse más amplio, más intenso y más filosófico. Ya no se trataba únicamente de determinar las responsabilidades del Conservator Center, ni siquiera de aprobar una legislación local. La tragedia planteó una pregunta mucho más profunda, que tocaba la médula del vínculo humano con la vida salvaje. ¿Hasta qué punto es moralmente aceptable que seres humanos mantengan a grandes felinos en cautiverio, incluso bajo el pretexto de protección, educación o conservación? Durante años, muchas personas habían visto a los santuarios como una alternativa ética a los zoológicos comerciales, una especie de término medio entre la naturaleza y la cautividad. Sitios como el Conservator Center se promovían como espacios de segunda oportunidad para animales rescatados, donde podían vivir sin ser explotados. En teoría eran lugares de rehabilitación, no de espectáculo. Pero tras la muerte de Alexandra, ese romanticismo comenzó a agrietarse. La realidad emergía con una claridad dolorosa. Incluso en los entornos más controlados, con la mejor de las intenciones, los animales salvajes siguen siendo eso, salvajes. Y cuando se les quita el espacio, la libertad y el instinto se ve arrinconado entre barrotes, las consecuencias pueden ser imprevisibles y, en ocasiones, mortales. Mientras la familia de Alexandra seguía impulsando cambios legales en Carolina del Norte, otros estados comenzaron a revisar sus propias leyes sobre la posesión y cuidado de animales exóticos. Se descubrió que gran parte del país tenía marcos regulatorios desactualizados, laxos o fragmentados. En algunos casos era más fácil conseguir una licencia para tener un león que para adoptar un perro. En otros ni siquiera se requería licencia alguna. Esta ausencia de normas no solo ponía en peligro a las personas que trabajaban con los animales, sino también a las comunidades cercanas en caso de escape, enfermedad o mal manejo. La tragedia de Alexandra también sirvió para visibilizar un fenómeno creciente en Estados Unidos, la existencia de miles de grandes felinos mantenidos en propiedad privada. En 2019 se estimaba que había más tigres en cautiverio en Estados Unidos que en toda la naturaleza del planeta. Muchos de ellos vivían en patios traseros, jaulas improvisadas, circos o santuarios no regulados. Estos animales, criados en condiciones artificiales, rara vez podían ser reintroducidos en la naturaleza. Su destino era una vida entera en jaulas, sometidos a rutinas humanas que, por más bien intencionadas que fueran, no podían sustituir el entorno natural al que pertenecían. A raíz de esto, se revitalizó un proyecto legislativo a nivel federal conocido como el Big Cat Public Safety Act, una ley que buscaba prohibir la tenencia privada de grandes felinos y limitar su contacto con el público. La muerte de Alexandra se convirtió en un argumento clave para impulsar su aprobación. En debates legislativos, su nombre fue citado como ejemplo de lo que ocurre cuando la regulación es inexistente o débil.
Su rostro apareció en afiches de organizaciones defensoras de la fauna silvestre, y su historia fue contada en documentales, podcasts e incluso clases universitarias sobre ética animal. A nivel académico, su caso también provocó una reflexión profunda en programas de biología, comportamiento animal y conservación. Profesores y estudiantes comenzaron a cuestionar no solo cómo preparar a los jóvenes para trabajar con animales salvajes, sino si debían hacerlo en primer lugar. ¿De qué sirve la formación técnica si no está acompañada por una infraestructura sólida, protocolos infalibles y una cultura de prevención rigurosa? La pregunta resonaba especialmente entre los jóvenes que, como Alexandra, sentían una vocación genuina por trabajar con animales, pero ahora veían que esa pasión podía costarles la vida. En el terreno legal, el proceso contra el Conservator Center se volvió más complejo con el tiempo. Aunque el centro negó responsabilidad directa en la tragedia, las pruebas acumuladas, fallas de seguridad, tiempos de respuesta lentos, personal sin entrenamiento de emergencia, dejaban poco margen para una defensa sólida. A medida que avanzaban las investigaciones, se supo que ya antes había habido incidentes menores que no se habían reportado públicamente y que algunos empleados habían expresado preocupación por los procedimientos internos. Estos testimonios reforzaron la percepción de que lo ocurrido con Alexandra no fue un accidente aislado, sino la consecuencia inevitable de una estructura que había ignorado las advertencias. La comunidad del santuario también se fracturó. Algunos empleados renunciaron en señal de protesta. Otros intentaron defender el legado del centro, argumentando que cerrarlo significaría abandonar a los animales que allí vivían. Las visitas turísticas, que alguna vez financiaban parte importante del presupuesto del santuario, cayeron drásticamente. Donantes habituales retiraron su apoyo y los voluntarios que en otro tiempo hacían fila para participar comenzaron a desaparecer. El lugar se tornó sombrío, cubierto por el peso de la culpa y la ausencia. La memoria de Alexandra, sin embargo, no se desvaneció con el tiempo. Muy por el contrario, se transformó en un símbolo. En universidades se organizaban seminarios en su honor sobre seguridad en el manejo de fauna. En redes sociales, su nombre aparecía vinculado a campañas por reformas legales. En su ciudad natal, se creó una beca con su nombre para apoyar a estudiantes interesados en estudiar comportamiento animal, pero con un enfoque ético y preventivo. Incluso algunos centros de rescate comenzaron a nombrar nuevas instalaciones en su memoria, The Alexandra Black Safety Wing, por ejemplo, en un santuario de felinos en Texas. La familia Black, aunque devastada, continuó su labor. Su dolor se convirtió en una forma de activismo sereno, insistente, que no buscaba venganza, sino cambio. La madre de Alexandra, en una entrevista, dijo: «Mi hija murió porque creyó que el mundo era más seguro de lo que realmente es. Nosotros debemos asegurarnos de que algún día lo sea». Esa frase, simple pero poderosa, fue compartida miles de veces, convertida en cartel, en mantra, en misión. Con el paso del tiempo, las reformas impulsadas en Carolina del Norte comenzaron a tomar forma. Nuevas leyes exigieron que los santuarios tuvieran planes de emergencia certificados por las autoridades locales. Se establecieron auditorías anuales, se prohibieron las visitas sin supervisión profesional y se obligó a todos los centros a tener personal médico o veterinario en el lugar durante el horario operativo. Estas medidas no eliminaron el riesgo, pero lo redujeron. Más importante aún, enviaron un mensaje claro. La pasión por los animales no es suficiente sin responsabilidad. Así, el caso de Alexandra Black no quedó enterrado bajo el peso del olvido. Su historia se convirtió en una advertencia, sí, pero también en una inspiración. Mostró la necesidad de tomar en serio la convivencia con animales salvajes, de reconocer que amar no significa poseer, que proteger no es lo mismo que controlar, que la conservación no puede ser una excusa para la negligencia. Y sobre todo, nos recordó que detrás de cada tragedia hay una persona con sueños, con un propósito, con una vida entera por vivir. Alexandra no murió por imprudencia, ni por ignorancia. Murió por confiar en un sistema que no estuvo a su altura. Y ahora, gracias a la lucha que siguió a su partida, el mundo que ella imaginó
uno donde humanos y animales puedan coexistir con respeto y seguridad, está un paso más cerca de hacerse realidad.